están, amigas y amigos? Es un placer llegar a todos ustedes a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura, y este espacio que hemos denominado Desde la Academia, a través del cual analizamos los temas de país desde una perspectiva diferente, tratando de aportarle a la nación un granito de arena en busca de esas soluciones que tanto se necesitan. Está con nosotros el especialista en derechos humanos, el doctor Joaquín Mejía. Con él vamos a estar conversando sobre el tema relacionado a este estado de excepción que se ha decretado en Honduras, para algunos simulando un poco lo que se vive en El Salvador, para otros medidas desesperadas en busca de erradicar flagelos como lo son tal vez la extorsión o estas actividades delictivas que realizan miembros de estructuras criminales o maras que se conocen en nuestro país. Abogado, le doy la más cordial bienvenida, le agradezco el acompañarnos y el estar siempre presto a participar con nosotros en este tipo de programas. Bienvenido. No, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo porque creo yo que en este momento es muy importante hacer análisis objetivos, particularmente porque estamos viviendo una especie de polarización extrema que no permite escuchar los mensajes, debatir con altura, y por eso creo yo que se requiere hacer este tipo de análisis. Y en ese sentido felicito a la universidad porque a través de este programa trabaja en la realización de ese tipo de análisis. A su juicio, ¿qué es lo que está ocurriendo en Honduras? ¿Es correcta o no estas medidas adoptadas? Bueno, en primer lugar, hay que señalar, digamos, que el Poder Ejecutivo tiene la facultad constitucional, es decir, la Constitución le permite adoptar temporalmente medidas extraordinarias como el estado o como la declaratoria del estado de excepción. Y esto, obviamente, esta facultad constitucional es porque la Constitución plantea de que hay momentos, que hay situaciones que son tan graves que no pueden ser abordadas con los medios ordinarios con los que cuenta un Estado de Derecho. Y en ese sentido, la Constitución permite que se pueda, digamos, realizar declaratorias del estado de excepción ante estas circunstancias graves, sin embargo, cumpliendo con una serie de requisitos muy estrictos, ¿verdad? Para evitar que las autoridades cometan abusos en el marco de este estado de excepción, eso en primer lugar. Pero también, en el fondo, creo yo que el análisis que debemos de hacer es que cuando un Estado adopta este tipo de medidas de manera reiterada, y aquí da igual el gobierno que sea, lo que está señalando es que, en primer lugar, no tiene una estrategia integral y duradera para abordar la violencia y la criminalidad. Y en segundo lugar, que existe un enfoque reducido de abordar la criminalidad, que este enfoque se limita únicamente a la intervención policial, a la intervención militar y eventualmente a la intervención del sistema judicial. Y en ese sentido, lamentablemente, esta declaratoria del estado de excepción, eso es lo que nos está diciendo, digamos, en el fondo, que el Estado de Honduras continúa con un enfoque reducido de abordaje de la seguridad ciudadana, que comenzó particularmente en el año 2003 con el gobierno de Ricardo Maduro y la adopción de la mal conocida ley antimaras, que era la reforma del artículo 332 del Código Penal, y que hasta el momento, estamos hablando del 2003, hasta el momento ha sido un absoluto fracaso. Entonces la pregunta es, ¿por qué se continúan adoptando medidas con intervenciones policiales y militares cuando la historia reciente, no solo en Honduras, sino que también en la región, nos han demostrado que esas medidas pueden servir para reducir momentáneamente los índices delictivos, pero como no se abordan las causas que generan esa violencia se mantiene latente, escondida, y en cualquier momento, como ha pasado en Honduras, vuelve a resurgir con fuerza. Doctor, ¿ve resultados o algún tipo de resultado positivo en todo esto o cree que no va a haber nada concreto? Es que el problema, como decía, es, o sea, tradicionalmente, digamos, los estados con una débil institucionalidad, digamos, como en el caso de Honduras, que se expresa en esa elevada desconfianza en las instituciones del sector justicia y seguridad,
y además a los señalamientos de abusos, de corrupción hacia la Policía Nacional, hacia la Policía Militar, la falta de confianza en el Ministerio Público, el desastre que hay en el sistema penitenciario, la falta de independencia del Poder Judicial. Esto hace, obviamente, que hablemos de un fracaso institucional y que hace que la ciudadanía frente a la criminalidad se sienta totalmente abandonada. Y en el marco de esa debilidad institucional, entonces países como los nuestros apelan a políticas de seguridad que, como decía anteriormente, han resultado históricamente ineficaces para solucionar los problemas de criminalidad. ¿Y qué es lo que se hace generalmente? Se incrementa la acción punitiva, es decir, por ejemplo, se reforma el Código Penal para aplicar nuevos delitos o para aumentar las penas. Se reducen las garantías procesales en el sentido que ya los juicios no son tan justos porque se reducen esas garantías judiciales. Ya vamos a empezar a escuchar, como ha pasado en todos los gobiernos, la disminución de la edad punible, es decir, que las personas menores de 18 años puedan ser enviadas a cárceles con personas adultas. La privatización de la seguridad pública. Aquí hay un dato muy importante. Imagínense que en Honduras, de acuerdo con el grupo de trabajo sobre mercenarios de Naciones Unidas, en Honduras hay más de 120,000 guardias privados de seguridad y no sabemos quién los controla. No sabemos qué es lo que están haciendo y eso es grave frente al número de policías que hay, que realmente es reducido. Se normaliza, por ejemplo, el uso de las Fuerzas Armadas, como lo hemos visto desde el año 2003 para acá, en tareas de seguridad ciudadana. Y obviamente esto lo que hace, y además, perdón, la declaración de estas medidas extraordinarias como los estados de excepción, que finalmente, otra vez, insisto, representan un enfoque reducido e inadecuado como respuesta estatal frente a la violencia y el delito, porque lo que se hace es, obviamente, yo le llamaría como una política de seguridad populista, porque por un lado, el Estado, que en términos de sistema de justicia, policía y ejército, con los antecedentes que tienen, entonces manda un mensaje a los sectores más golpeados por la violencia en el sentido de que este gobierno sí tiene mano dura. En el fondo es eso, es mano dura para acabar con la delincuencia. Ese es un primer mensaje. Y por otro lado, obviamente, no se analiza, digamos, que este tipo de medidas se vienen aplicando desde el año 2003 en Honduras y la pregunta es, ¿ha cambiado algo del año 2003 al año 2022 en materia de seguridad pública en el país? O sea, con algunos matices, obviamente, pero Honduras, de acuerdo con el informe global de paz, Honduras sigue siendo uno de los países más violentos en el mundo, a pesar del enorme gasto militar. Entonces, por tanto, creo yo que sí es necesario en algunas situaciones declarar los estados de excepción, porque es una facultad constitucional que tiene el Ejecutivo, pero estas declaratorias deben de formar parte de una estrategia integral. No debe de ser un asunto que se les ocurrió como parte de enviar un mensaje populista, digamos, porque lo que se tiene que hacer es, obviamente, entender que la violencia no se reduce a un problema de seguridad pública, sino que la violencia está asociada con múltiples factores de desigualdad social, económica, política, cultural, incluso ambiental. Y en ese sentido, digamos que una medida de este tipo debería de formar parte de un enfoque, más amplio que incorpore también otra serie de medidas de garantía y promoción de otros derechos como derecho a la educación, derecho a la salud, a la seguridad social, el trabajo digno, la vivienda adecuada, entre otros. Por ejemplo, a veces cosas tan sencillas como, por ejemplo, Nueva York hace muchos años era una ciudad violenta y una de las cosas en las que implementó, digamos, el ayuntamiento en Nueva York se le llamó la política de las ventanas rotas, es decir, todos aquellos edificios que tenían ventanas rotas, entonces fueron reparadas. En el sentido de mejorar las condiciones de los barrios donde había más incidencia de violencia. Por ejemplo, aquí la ENE debería estar trabajando fuertemente para saber
cuáles son esos focos de mayor índice de criminalidad para ver si hay calles suficientemente alumbradas, si las personas tienen acceso a, digamos, a condiciones socioeconómicas que sean necesarias para vivir con dignidad. Y lo último, ojo con esto, ¿por qué? Porque generalmente este tipo de medidas se dan en barrios populares y esto genera un estigma. Sin embargo, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, la criminalidad organizada, que ya puede ser narcotráfico o corrupción, viven en los barrios de zona de gente de dinero. Pero ahí en esos barrios, por ejemplo, el gobierno nunca aplica estados de excepción cuando se trata de este tipo de criminalidad de cuello blanco, sino que es cuando una criminalidad que está, digamos, enfocada en barrios populares, generando, por otro lado, una estigmatización. Y a mí una de las cuestiones que más me preocupa es eh, el estado de excepción es una herramienta que le da facultades extraordinarias a la policía y al ejército para detener, para decidir quién es delincuente o no, como pasa en El Salvador ahora, que se está deteniendo y desapareciendo gente que no tiene nada que ver con maras y pandillas, pero el problema es que quienes tienen ese poder ahora con el estado de excepción es una policía que no fue eficazmente depurada y un ejército vinculado con el narcotráfico y con crímenes recientemente, crímenes recién pasados como la crisis postelectoral. Y eso es preocupante y grave y desafortunadamente, al menos yo leyendo el decreto, no he visto ningún mecanismo para poder evitar de que esta policía y este ejército vinculada y relacionada con violaciones a derechos humanos pueda tener un alto frente a los posibles actos de violencia y actos de discrecionalidad que puede terminar en abusos por parte de ellos. Hace unos años, bueno, para la campaña de 2017, si usted recuerda, una de las políticas o una de las promesas de doña Xiomara Castro de Zelaya fue que los militares iban a regresar a los cuarteles, debido a que venimos de 12 años que prácticamente ha sido un control completo por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ahora vemos que la cosa cambió y que con este estado de excepción son los que andan acompañando a los miembros de la Policía Nacional y pues eso también le ha preocupado a muchos sectores porque parece que se ha convertido las Fuerzas Armadas en un brazo de poder. Siempre lo han sido, pero parece que en estos tiempos son como que los que más controlan, los que más han hay que tenerlos bien cuidados, bien alimentados, estarles cumpliendo sus caprichitos, vamos a decirlo así, porque incluso mirábamos que la Secretaría de Defensa estaba pidiendo un aumento de más de 1.000 millones de lempiras, 1.300 millones de lempiras para la compra de helicópteros, cuando en este país estamos en una situación económica terrible, completamente difícil. Hay más del 50% de la población que no tiene acceso ni siquiera a los alimentos más básicos. Vemos protestas a diario porque no hay dinero para pagarle a médicos, para pagarle a maestros, para pagarle a varios sectores que son importantísimos en una sociedad. Y también vemos que hay otras prioridades y en lo económico vemos que no se está dirigiendo el dinero para donde debería. Vemos el caso también de los 32 millones de lempiras solo para el engramado del Estadio Nacional, o sea, etcétera. Entonces dice la gente, ¿dónde quedaron esas promesas? ¿Dónde quedó esa, esas intenciones de redirigir el Estado, de volverlo más hacia la sociedad que más a lo militar o más a lo uniformado? Sí, definitivamente, pero a mí me gustaría hacer un matiz, porque hay que reconocer, como dice el profesor Gino Costa, que hay escenarios, digamos, donde los grupos criminales tienen un poder de fuego y un control territorial que no es posible contrarrestar, digamos, solo con las capacidades de la Policía Nacional, ya sea porque la policía está muy debilitada o ya sea porque la policía ha sido penetrada por organizaciones criminales, como pasa en Honduras. Entonces, en estos escenarios,
constitucionalmente es posible, digamos, que los militares puedan participar en tareas de seguridad ciudadana, pero deben de participar, o estas intervenciones militares deben de reunir una serie de requisitos. En primer lugar, deben de ser excepcionales, no deben de ser la norma. El problema es que en Honduras es que llevamos décadas en que los militares ejercen funciones de seguridad ciudadana como norma. En segundo lugar, deben de ser acotadas en el tiempo y transitorias, es decir, que se nos diga claramente, los militares van a estar en temas de seguridad ciudadana únicamente durante 6 meses. Claramente cuál es la fecha y a los 6 meses retirarse. Tercer lugar, bajo el más amplio y estricto control civil, judicial y también del Congreso Nacional. Otro requisito muy importante es también de que estas intervenciones militares bajo control civil, bajo el control de la policía, de la Secretaría de Seguridad, también estén acompañadas de una estrategia que no hay porque no nos la han presentado, una estrategia de salida que garantice el progresivo reemplazo de las Fuerzas Armadas por la policía, una policía que durante ese tiempo se debería de fortalecer, y también la progresiva, digamos, el progresivo reemplazo de las fuerzas militares, no solo por la policía, sino que también por el resto del aparato público. Ya ponía el ejemplo del ENE, del SANA y resolver el tema de agua potable. Todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, con el sistema de educación. Entonces, en esos escenarios es posible, digamos. Sin embargo, aquí hay que decir algo, y lo dice el comunicado, el pronunciamiento de la coalición contra la impunidad, en el sentido que se repudia, digamos que pese a la promesa de desmilitarizar la seguridad pública, el gobierno vuelve a normalizar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, con lo cual se socava la base del Estado de Derecho, pues, porque en el marco, y lo dice, y de hecho esto lo dice el propio plan de gobierno de la presidenta Castro, que dice que en el marco constitucional democrática, digamos, esta limitación de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana debe ser limitada y debe ser distinguida de los roles que debe jugar la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana, porque los militares son responsables de la defensa nacional. Y por otro lado, yo creo que hay que ser claro. Honduras ha vivido 3 graves crisis a lo largo de su historia democrática formal a partir de 1982. Las desapariciones forzadas, la implementación de la doctrina de seguridad en los años 80. Por otro lado, el golpe de Estado de 2009 y la crisis postelectoral de 2017. Estos 3 eventos tienen un par de características en común. La primera característica es que están documentados. En los 80 fue documentado por el informe Los Hechos Hablan por sí mismos del doctor Leo Valladares como comisionado nacional de derechos humanos. El golpe de Estado fue documentado, los crímenes del golpe fueron documentados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y la de la crisis postelectoral, esos crímenes fueron documentados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Otra característica es que los recursos judiciales fueron inefectivos. Es decir, en los 80 se presentaban recursos de habeas corpus, de amparo, y el Poder Judicial no hacía nada, daba la espalda a la gente. En el golpe de Estado, la Sala de lo Constitucional y muchos juzgados hicieron exactamente lo mismo, incluso el Comisionado Nacional, bajo la cabeza de Ramón Custodio, dieron la espalda a la ciudadanía frente a los crímenes. Y en el marco de la crisis postelectoral, lo dice el informe de la Oficina de la Alta Comisionada, que el Ministerio Público también prácticamente le dio la espalda a la gente. Al contrario, el Ministerio Público acusó, criminalizó a quienes defendían la democracia. Y otra característica sumamente importante es que los actores de estos 3 graves eventos son los militares. En los años 80, en el golpe de Estado y en la crisis postelectoral. Y una última característica de estos 3 eventos es que esos actores se encuentran en la impunidad. Y vamos a ver que tenemos a militares que participaron en estos crímenes que o se han jubilado y que siguen recibiendo y percibiendo dinero del Estado y que no han pagado por sus crímenes. ¿A dónde voy con esto? No es posible que este gobierno, que surge
aparentemente mucha gente que forma parte del gobierno de las calles y que sufrió la represión militar, ahora esté utilizando a los militares para aquello que denunció cuando estaban en las calles. Y además, militares que no han rendido cuentas. Y además, militares que han sido señalados en los juicios de Nueva York como dos cosas. Uno, que cuidaban el tráfico de drogas y dos, que brindaban seguridad a los narcotraficantes. Entonces, imaginémonos ahora un estado de excepción en barrios populares con este tipo de militares y policías que no fueron efectivamente depurados, con tanto poder discrecional, da miedo, da temor. Y claro, hay gente que dirá, pero hay que hacer algo porque se está extorsionando. Claro que sí, hay que hacer algo, pero medidas aisladas, sin formar parte de una estrategia más integral, más amplia, con un enfoque amplio como las que hemos venido hablando, van a ser inefectivas. Y lo único que van a generar, obviamente, es esa campaña populista en materia de seguridad pública. Doctor, ¿por qué no se puede replicar la medida que están llevando a cabo por parte del presidente Bukele en El Salvador? ¿Qué tiene de malo esa medida a su juicio? Bueno, el problema es que, en primer lugar, Bukele, antes de llegar a eso, hizo lo que hizo Juan Orlando Hernández, destituyó a la Sala de lo Constitucional y puso a su gente. Destituyó al fiscal general y puso a su fiscal. Y una vez controlado esto, empezó a jubilar a un montón de jueces, que muchos de ellos independientes, y lo fue sacando. Y por otro lado, una vez que hizo eso, hizo exactamente lo que hizo Maduro, lo que hizo Mel Zelaya y obviamente lo que hicieron los regímenes después del golpe de Estado, de darle muchísimo dinero a los militares creyendo que los militares son fieles, por ejemplo, como hizo Hugo Chávez, que le dio mucho poder a los militares, pero esos militares son decentes y tienen palabra. Los militares hondureños ya demostraron que lo que son es gente que bailan al son de quien les da el dinero. Y lo hemos visto, pues Mel Zelaya le dio muchísimo poder y fue un grave error de Mel Zelaya y lo traicionaron. Entonces, el problema que hay en El Salvador es que hay un control de la institucionalidad. No hay nadie que controle, digamos, esas acciones. Hay denuncias de la Comisión Interamericana, organizaciones de El Salvador, Amnistía, WOLA, Human Rights Watch, etcétera, de que este estado de excepción amplio, con tantas facultades discrecionales a la policía y al ejército, lo que está provocando es detenciones ilegales, no está diferenciando a quien cometió un delito o no, sino que se está deteniendo a la gente, como pasó en el año 2003 en adelante, por si tengo un tatuaje, si vivo en aquel barrio, si me he visto de tal manera. Es decir, que no se está deteniendo a alguien que está cometiendo un delito. El derecho penal el derecho penal implica que a mí se me debe de detener y juzgar por las acciones lesivas contra un bien jurídico protegido. Pero el hecho que a mí me detengan porque parezco, por mi vestimenta o por mis tatuajes o por lo que sea, que parezco alguien que pertenece a una banda criminal, entonces eso es grave. Y eso es lo que pasa en El Salvador. Y a mí me gustaría, porque seguramente, como me han dicho a mí, sobre todo en Twitter, hasta que incluso soy miembro de la MS, o soy el líder de la MS por decir estas cosas, porque lastimosamente lo que decía al principio, ¿verdad? Que hay una polarización tan extrema que pareciera que es imposible intentar dar análisis objetivos, porque aquí a donde voy yo es utilizando ¿cómo se dice? Una imagen de un autor, de Bernard Shaw, que a mí me gusta, que dice que es terrible que los caníbales se coman a los misioneros, pero es más terrible que los misioneros se coman a los caníbales. ¿Y esto qué significa? Esta frase tan simple, pues lo que implica es o encierra una máxima que debe cumplir todo Estado que se precie democrático y de derecho. Y es que, simple, el rechazo de la idea de combatir el crimen con el crimen y de justificar
cualquier medio para acabar con la violencia, contrariando los propios principios del Estado de Derecho. Y eso es lo único que estamos diciendo, porque hoy es posiblemente a quien vive en ese barrio, pero mañana puede ser usted, Franz, puedo ser yo, puede ser cualquier persona, porque se le está dando una discrecionalidad tan amplia a una policía no depurada y a un ejército con esos antecedentes criminales que nos dejan en manos de instituciones en las que no confiamos y que han demostrado sus vínculos con la criminalidad. Y entonces esto es grave. Y lo único que estamos exigiendo es que el Estado no se reduzca a la condición de delincuente, que no se convierta en caníbal, sino que utilice las herramientas que le da el Estado de Derecho para abordar la criminalidad. Y hay herramientas democráticas. Y lo que pasa en El Salvador es esto, que El Salvador ha comenzado como misionero, siguiendo la lógica de Bernard Shaw, lo que está haciendo es, o sea, está convirtiendo el misionero se está comiendo a los caníbales, se está reduciendo la condición de delincuente y utilizando armas que están lejos de un Estado democrático para acabar con la delincuencia. Es decir, no se vale todo. Doctor, pero ¿cómo hacer frente a un grupo que ha sobrepasado el Estado prácticamente? Porque estos grupos se han vuelto, no solamente tienen atemorizada a la sociedad, se han metido al tema de drogas, se han metido a otra serie de temas. ¿Cómo puede hacer un Estado como el hondureño, que básicamente no se sabe a quién tengo al lado, si es un corrupto, no lo es, o si es una persona que ha facilitado a que la situación esté como está? ¿Cómo puede o qué armas puede llegar a tener el Estado para hacerle frente a esto si no es ir con todo? Porque, por ejemplo, si hablamos de acciones para que ya no hayan, darle más oportunidades a los jóvenes y todo este tipo de respuestas que han dado por años, ¿cómo se puede hacer? ¿De qué forma se le puede entrar a estos grupos que definitivamente la sociedad ya no lo soporta? Bueno, es que el asunto es, ¿desde hace cuánto estamos con lo mismo? Sí. ¿Ha sido efectivo? No. Porque si es decir, si hoy, tantos años después, estoy pensando en el 2003, estoy haciendo ese quiebre histórico, 2003 se hizo y estamos en 2022 y se vuelve a hacer, entonces, ¿qué ha pasado? Y todos los gobiernos lo han hecho. Significa que ha sido un fracaso. ¿Pero por qué es un fracaso? Porque, si bien, y vuelvo a lo que dije al inicio, el estado de excepción es una herramienta constitucional que tiene el Estado y puede utilizarla cumpliendo con unos requisitos estrictos. Pero por sí sola, es decir, la intervención policial, militar y judicial por sí sola no es suficiente para terminar con la violencia, porque es necesario que se adopten otro tipo de medidas como parte de una estrategia integral y amplia en donde obviamente se garanticen, ya decía, tema de derecho a la educación está vinculado con el tema de la violencia. Y cuando hablo de la violencia no estoy refiriéndome a los barrios pobres. La pregunta es por qué en Honduras, o sea, gente que tiene dinero o gente que sale de la universidad es tan corrupta, forma parte de la educación. El tema de la delincuencia de cuello blanco, el tema de salud, el tema del derecho a la seguridad social, al trabajo digno, por ejemplo, a un ambiente sano. Todo eso tiene, es decir, que los estados de excepción, la participación policial, militar, ya lo explicaba antes, sí, son herramientas que tiene el Estado. Lo que cuestionamos es que son herramientas que son inefectivas si se utilizan por sí solas, alejadas o sin ser parte de una estrategia integral en donde se construyan mayores niveles de ciudadanía, donde la persona humana sea el objetivo central de cualquier política de seguridad, donde se reconozca algo muy importante que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la seguridad ciudadana es una de las dimensiones para garantizar la seguridad humana. Es decir, la seguridad humana es lo amplio. La seguridad ciudadana es un componente de la seguridad humana. El problema es que nuestros gobiernos lo que hacen es de esa seguridad humana, lo único que cogen es el componente de seguridad ciudadana
con un enfoque restrictivo y vamos, militares, policías y a meter preso a medio mundo, punto. Y no ven los otros componentes que tienen que ver, como decía, con un enfoque y una estrategia más integral de seguridad humana, porque eso implica hacer reformas institucionales, tener instituciones independientes, tener presupuestos suficientes para garantizar vida digna a la gente, que las calles estén en buenas condiciones, que hayan sistemas de agua potable, que hayan alumbrados eléctricos eficientes, que hayan escuelas, no como las más de 15,000 o no sé cuántas que están totalmente destruidas en este momento, que hayan condiciones para que los niños y las niñas reciban clases. A eso nos referimos con seguridad ciudadana. Entonces, que no se malinterprete. Lo que estamos diciendo es que medidas aisladas como esta que se ha tomado, se han venido tomando desde el año 2003 y han sido un absoluto fracaso. Por eso es que lo que estamos, al menos desde la coalición contra la impunidad, en nuestro comunicado, una de las cosas que exigimos es que se convoque de manera amplia e inclusiva a todos los sectores de la sociedad para construir una política pública de seguridad ciudadana integral, es decir, seguridad humana, que esté basada en los estándares internacionales de derechos humanos, y que, como decía anteriormente, que se centre en la construcción de ciudadanía, que coloque a la persona en el centro. El artículo 59 constitucional lo dice: el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana, que reconozca, sobre todo, que la seguridad ciudadana es una dimensión de la seguridad humana. El problema es ese enfoque restrictivo que estamos viendo en este momento. Abogado, yo le agradezco mucho el espacio, el tiempo que nos ha brindado en esta entrevista. Definitivamente son muy interesantes sus apreciaciones y definitivamente pues hay mucho que trabajar todavía en esta sociedad relacionado al tema de seguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado. Siempre les decimos que aquí están nuestras redes sociales. Ahí pueden dejarnos sus comentarios, sus puntos de vista sobre este y otros temas que abordamos siempre en este espacio denominado Desde la Academia. Soy Fran Rivera. Nos vemos en la próxima.